Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Buen día. Vamos a comenzar nuestra actividad de español del día de hoy. El día de ayer les dejé a tu mami que te hicieran una lectura regalada del libro de español Lecturas de la página 12 y 13, que se llama ¿En dónde tejemos la ronda? ¿De acuerdo? Bien. Tú con esta actividad contestaste la página 60. Bueno, el día de hoy te la voy a volver a leer porque vamos a identificar otros elementos de esta misma lectura. Escúchala con atención. Dice, ¿en dónde tejemos la ronda? ¿En dónde tejemos la ronda? ¿La haremos a orillas del mar? El mar danzará con 1000 olas, haciendo una trenza de azar. ¿La haremos al pie de los montes? El monte nos va a contestar. ¿Será cual si todas quisiesen las piedras del mundo cantar? ¿La haremos mejor en el bosque? La voz y la voz a trenzar. Y cantos de niños y de aves se irán en el viento a besar. Haremos la ronda infinita, la haremos al bosque a trenzar, la haremos al pie de los montes y en todas las playas del mar. Esta lectura, este texto, lo escribió Gabriela Mistral. Bien, ahora, ¿qué elementos pudiste identificar en este texto? Según la actividad que hiciste el día de ayer, tienes que identificar personajes. Entonces, por ejemplo, aquí habla de los montes, está hablando de dónde pueden ir a hacer una ronda, dónde pueden ir a jugar, ¿verdad? En este caso está hablando de los niños, pero habla acerca de los niños, de las aves, del bosque, habla de todos esos elementos. Muy bien. ¿Creen que sus mamis y yo lo leímos de una manera distinta? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué es lo que hace distinto esta lectura a las otras lecturas que ustedes han realizado o el cómo las leemos? La entonación, la manera en que las leemos. Bien, si ustedes se fijan en este texto, aparecen unos signos que aparecen al principio y al final de una oración. Por ejemplo, tenemos este y este. ¿Qué otros signos identificas que no sean letras? Bien, tenemos los puntos. Ya identificamos este, ya identificamos estos. Tenemos por aquí otro signo, que no es una letra, pero sin embargo, hace que suene diferente la manera en que cómo leo yo un texto. Aquí tengo otra vez que se repite. Muy bien. Todos estos elementos, tengo aquí otro, se les llama signos de puntuación. ¿Pero qué son los signos de puntuación? Te lo voy a explicar. Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas, no son letras, son señales, son símbolos, por así decirlo. Son los signos que se utilizan en la escritura y que nos ayudan en su comprensión. Por ejemplo, existe el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, el signo de interrogación, el signo de exclamación, entre otros. La forma adecuada y el uso correcto de los signos de puntuación permiten una mejor comprensión lectora, o sea, que entendamos de una manera más fácil qué quiere decir el texto. Y elimina por completo, dice aquí, incoherencias o ambigüedades en un texto escrito. Quiere decir esto, que no demos malas interpretaciones de lo que nos está queriendo decir la lectura. Permite organizar las ideas y darle orden a las oraciones. Esta claridad en las pausas y entonación permitirá un buen análisis y comprensión de textos a quien lee.
¿Será tan importante el uso de los signos de puntuación en una lectura? Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a contar una historia. Se cuenta que un señor, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente testamento sin signos de puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún modo. Para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo. ¿Le entendiste esto que te acabo de leer? Difícilmente, ¿verdad? Bueno, pues este fue el testamento. Un señor falleció y dejó esto escrito, pero pues no le puso signos. No le puso nada. Entonces, pues a la hora de leerlo, pues no se le entendió nada. El juez, que era el encargado de resolver el testamento, reunió a los posibles herederos. Es decir, ¿a quién menciona en el testamento? Pues menciona a Juan, al hermano Luis, al sastre, a los jesuitas. Y les entregó una copia del confuso testamento con objeto de que le ayudaran a resolver el dilema, porque él no entendía qué había querido decir el Señor con esto. Pues al día siguiente llegó cada uno de estas personas y le entregó pues la copia del testamento con signos de puntuación. Obviamente cada quien acomodó el signo de puntuación como él creyó que le convenía. Por ejemplo, aquí está Juan, el sobrino. Él lo escribió y lo separó de la siguiente manera. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Punto. Tampoco, jamás, se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Esa fue la versión de uno, de Juan el sobrino. Pero no contaban con que los otros herederos también habían sacado su versión. Por ejemplo, Luis el hermano. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Entendiste lo mismo de los dos mensajes? ¿Verdad que no? Bien, te leo la siguiente. El sastre. Dice, ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás. Se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Aquí salió ganón el sastre, ¿verdad? Y dejó sin bienes al sobrino Juan y al hermano Luis. Bien, vamos a ver a los jesuitas. Dice, ¿dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas, todo. Lo dicho es mi deseo. Aquí ya le ganaron los jesuitas, ¿verdad? Y ya por último el juez dice, todavía pudo añadir otra interpretación. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre y nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Así que el señor juez, ante la imposibilidad de nombrarle heredero, tomó la siguiente decisión. Por lo que no resultando herederos para esta herencia, yo, el juez, me incauto de ella en nombre del Estado y sin más que tratar, queda terminado el asunto. Y a final de cuentas, como no se entendió lo que el señor dejó en su testamento y no quedaron nadie inconforme, pues no hubo a quien entregarle. Y el juez se terminó quedando con la herencia. Entonces, fíjense cómo el modificar los signos de interrogación nos dio un mensaje diferente. ¿Se dieron cuenta las distintas versiones de un mismo texto? Eso es lo interesante del uso de los signos de puntuación, que nosotros vamos a ir aprendiendo cómo utilizarlos. Bien, ahora el día de hoy vamos a comenzar a trabajar con lo que viene siendo la coma. ¿Qué uso tiene la coma? Dice, la coma, sirvo para indicar una pequeña pausa en la lectura.
Ayudo a descansar cuando lees. Cuando nosotros estamos leyendo, pues ya estamos leyendo un poquito más rápido. Pero no solamente tenemos que aprender a leer las letras, sino también los signos. En este caso, la coma nos ayuda a respirar. Fíjense, acuérdense cómo es importante darle separación dentro de la lectura, porque si no después no se le da sentido a lo que quiere decir, a lo que estamos leyendo, y nos va a costar todavía más trabajo entender de qué se trata lo que acabamos de leer. Entonces, cada vez que veamos una coma dentro de la lectura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a respirar, ¿sí? Hay que aprender a tomar respiros. Pero no solamente esta es la única función de la coma. Acá nos dice la niña de acá. La coma también indica una breve pausa en la lectura, pero separa dos o más palabras o frases que sean de la misma clase o formen enumeración, siempre que entre ellas no figuren las letras I, ni, O. Separa dos miembros independientes de una oración. Dice, limita una aclaración o ampliación que se inserta en una oración. Bien, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una lista de diferentes objetos que tengan que ver con un mismo grupo semántico, o sea, por ejemplo, vamos a hablar de frutas. Entonces existen diferentes frutas. Ahí, a la hora de escribir, podemos utilizar la coma. Si, por ejemplo, vamos a hablar de colores, a la hora de que yo quiera escribir todos los nombres de los colores, puedo utilizar la coma, pues me va a ayudar a separar, enumerar, ¿sí? Bien, entonces ya vimos cuáles son dos de las principales funciones de la coma, que es darme pausa en la lectura, ayudarme a descansar cuando leo y poder separar, como formar una enumeración, como una lista, ¿sí? Bien. Para eso, el día de hoy vas a realizar la actividad que le mandé a tu mami. Pueden copiarla, pueden imprimirla como sea más cómodo para ustedes. Y aquí dice, la coma sirve para separar palabras cuando estamos enumerando. Por ejemplo, tenemos aquí en esta primera actividad, escribe las comas que faltan. Tenemos, la manzana, cereza, pera, plátano y piña son frutas. ¿Me entendiste? No, ¿verdad? Entonces, ahora tú lo que vas a hacer es escribir la coma para poder entender cómo va el orden de las frutas. ¿De acuerdo? No se te olvide, después de poner y terminar la actividad, colorear. Es bien importante, chicos, que sigamos practicando el coloreado. Entonces, el primer ejercicio y el segundo vamos a agregar las comas. Y ya en este último ejercicio dice, escribe una redacción en tu libreta enumerando. Observa la imagen. ¿Y cuáles son los objetos que vas a enumerar? Puedes iniciar una oración. En esta recámara existen diferentes tipos de juguetes, como existen cuadros o dibujos de... ¿Sí? Eso tú lo vas a inventar y vas a seleccionar qué objetos quieres enumerar. ¿De acuerdo, chicos? Bien, esa es la actividad de español para el día de hoy. Espero lo hayas entendido, la importancia del uso de los signos de puntuación, pues toda esta semana estaremos trabajando con diferentes tipos de signos y es bien importante sobre todo utilizarlos a la hora de la lectura. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Que pasen un excelente día y cualquier cosa me mandas mensajito. Bye, chicos.